chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Sí se me escucha, chicos? Confirmen, por favor. Ok, excelente, gracias por confirmar. Muy bien, vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando, que es el de la oración compuesta. Bien, por subordinación. Entonces, la clase pasada nosotros trabajamos lo que era oración compuesta por subordinación sustantiva. Ahora vamos a ver lo que es la subordinación adjetiva y adverbial. Bien. Con el tema de hoy estaríamos cerrando el componente sintáctico. Como yo les había dicho en algún momento, el componente sintáctico es el que toma mayor cantidad de tiempo. Entonces ya este es nuestro último tema del componente sintáctico. ¿Bien? A ver, listo. Vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de la oración compuesta por subordinación sustantiva, dijimos que era una oración que estaba conformada o que tenía en su estructura una proposición que iba a funcionar como un sustantivo. Esa misma lógica la vamos a aplicar aquí en la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial. La subordinada adjetiva va a tener una proposición que funcione como un adjetivo y la subordinada adverbial va a funcionar como si fuese un adverbio. Entonces tenemos aquí. Comenzamos con la subordinada adjetiva. Te dice, la proposición subordinada adjetiva desempeña la función de un adjetivo. Esto es, puede modificar a un nombre, pronombre o grupo nominal al cual se le va a denominar antecedente de la proposición principal. Esta característica es muy importante porque te ayuda a identificar a esta subordinada adjetiva, ¿ya? Necesariamente va a tener un sustantivo que la anteceda. Ese sustantivo es denominado como su antecedente. Por ejemplo, las manzanas que trajiste de Guaral estaban deliciosas. Que trajiste de Guaral te la presenta como proposición subordinada adjetiva. ¿De qué te está hablando? Te está hablando del sustantivo manzanas. Te habla del sustantivo manzanas. Este va a ser su antecedente. Bien. Leí los titulares de los diarios, los cuales coincidían en lo fundamental. Los cuales coincidían en lo fundamental te habla de los titulares de los diarios. Los titulares de los diarios es una frase nominal. Específicamente te habla de titulares. Entonces ese es su antecedente. Siempre que tú vayas a identificar a una subordinada adjetiva, tienes que saber que va a tener un antecedente, el cual va a ser un sustantivo. ¿Qué otra característica presenta esta subordinada? Dice, a este tipo de subordinada adjetiva también se le denomina relativa. ¿Por qué? Porque va a aparecer introducida por medio de los pronombres relativos, ¿ya? Pronombres relativos como qué, cuál, quién, cuyo, cuánto, dónde, cuándo, cómo. Esos son tus pronombres relativos. Esta subordinada siempre va a estar encabezada por ese tipo de pronombres. Bien, por ejemplo, en las manzanas que trajiste de Guaral, el elemento que encabeza la subordinada adjetiva es qué. Y en leí los titulares de los diarios, los cuales coincidían en lo fundamental, el elemento que encabeza esta subordinada es cuáles. Tanto que como cuáles son pronombres relativos. Siempre en su estructura vas a encontrar a estos pronombres. Vamos a hablar un poco más de ellos. No sé si recuerdas cuáles eran los pronombres relativos. Tenías que, quién, cuál, dónde, cuyo, cómo, cuándo.
Esos son los pronombres relativos. Nosotros los trabajamos cuando hicimos el tema de pronombres. Era un tipo de esos pronombres. De estos, por ejemplo, el que es el que más se suele emplear. Es el más común. ¿Por qué? Porque el que no tiene flexión, chicos. El que carece de flexiones. No tiene marca de género, no tiene marca de número. Bien. Siempre se presenta bajo una misma forma. Luego tienes quién. ¿Quién? Es un pronombre que tiene el rasgo de más humano. O sea, ¿cuándo usas quién? Cuando tu antecedente es una persona. Por ejemplo, el profesor a quien saludé es mi tutor. Entonces tienes, el profesor a quien saludé es mi tutor. Puedes observar que aparece el relativo quién. ¿Por qué? Porque el antecedente es profesor y profesor tiene el rasgo más humano. ¿Bien? Ahora, también tiene flexión. Si fuesen los profesores, inmediatamente tendrías que flexionar a quién. Y dirías, ¿quiénes? ¿A quiénes saludé? Pues, ¿quién tiene flexión de número? El caso de cuál es un poco más complejo para usarlo. ¿Por qué? Porque cuál tiene flexión de número, pero también tiene flexión de género. Aunque la flexión que le hacemos a cuál eh, no es en la misma palabra, la flexión de género, sino más bien por medio de un artículo. Entonces se presenta bajo las formas el cual, los cuales, la cual, las cuales. Así se suele presentar. Bien. Luego tienes el caso de, a ver, vamos a ver un ejemplito con cuál. Las razones por las cuales faltó me sorprenden. Y entonces ahí tienes las cuales, ¿no? Las cuales ha sido flexionado de esa forma porque su antecedente es el sustantivo razones, ¿ya? Entonces tienes cuál, está en plural, cuáles, y tienes la marca del género por medio del artículo las. Cuando tú usas cuál, debes tomar en cuenta esos aspectos. ¿A quién está modificando? Bien. Y el género y el número de ese elemento. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, semánticamente va a ser equivalente a qué? Tienen el mismo significado, pero a nivel de forma, ¿cuál es más exigente? ¿Ya? Hay aspectos que debes tomar en cuenta para usar cuál. Si comparas el uso de qué y de cuál, obviamente va a ser más usado que, ¿no? Porque carece de flexiones. Ok. Luego tienes el caso de dónde, cómo y cuándo. ¿Estos qué te exigen? Bueno, ¿dónde te exige que el antecedente sea un lugar? El cómo te exige que el antecedente te hable de forma o manera. Y el cuándo te exige que el antecedente tenga valor temporal. Por ejemplo, si yo digo, el día es un sustantivo con valor temporal. Entonces voy a usar el relativo cuándo. El día cuando te vi, estabas nervioso. Ya está. El día cuando te vi. ¿Por qué usaste cuándo? Porque día es un sustantivo con valor temporal. Luego, la forma como lo hizo me preocupa. Ya está. Entonces, ¿por qué se usó coma? O mejor dicho, ¿por qué se usó como? Porque el antecedente es forma. Habla de forma, manera, modo. La casa tiene valor temporal. Donde vive, la casa donde vive es grande. Bien. Entonces, ¿dónde? Tiene valor locativo. ¿Por qué? Porque su antecedente es casa, que habla de
lugar. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, sobre los relativos? Muy bien. Listo. Ahora viene el caso de Cuyo. Mira, Cuyo es el relativo más difícil de emplear. ¿Por qué? No sé si recuerdan, esta teoría ya la avanzamos en la clasificación del pronombre. Cuyo te habla o establece una relación de posesión o pertenencia, pero Cuyo va a insertar su propio sustantivo y con ese va a establecer concordancia, ¿ya? Por ejemplo, la niña cuyo padre es abogado ganó la beca. Ya está. Entonces observa, ¿de quién es el padre? De la niña. O sea, con su antecedente establece una relación de posesión, pero la concordancia la establece con padre, porque cuyo está en masculino singular, igual que padre, masculino singular. Eso hace que el uso de este relativo sea más exigente, ¿ya? Es más difícil, dicho en otros términos, usar el relativo cuyo. Bien, es más difícil. Por eso es el que menos se suele emplear. Ha sido reemplazado de manera errónea por el que su. Por ejemplo, deben haber escuchado a veces las personas cuando hablan, dice la niña que su padre es abogado, por ejemplo, lo reemplazarían así. ¿Por qué? Porque el que es el relativo y el su marcaría la posesión, pero eso es incorrecto, ¿ya? Esa forma es incorrecta. No se debe emplear. Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte, chicos? Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver la clasificación de la proposición subordinada adjetiva. Vas a encontrar dos tipos. La subordinada adjetiva especificativa, llamada también restrictiva, y la explicativa o llamada también no restrictiva. Mira, los nombres son bastante claros, ¿ya? La subordinada adjetiva especificativa lo que hace es delimitar o restringir el significado del sustantivo, el cual va a ser su antecedente. Solamente va a modificar a nombres comunes y nunca está delimitada por pausas. Por ejemplo, ya te devolví los libros que me prestaste el mes pasado. Que me prestaste el mes pasado te habla de libros. Entonces, no me refiero a cualquier libro, ¿no? Me refiero a los que tú me prestaste. Los estoy delimitando del conjunto de libros, entonces me refiero a un subconjunto. Bien. Luego, esta es la universidad donde estudió el autor de Un Mundo para Julius. En, en esta oración, donde estudió el autor de Un Mundo para Julius, está restringiendo universidad. O sea, de todas las universidades que hay,
Me refiero a un en particular, ¿ya? Me refiero a un en particular. Esa es la función de la subordinada adjetiva especificativa, restringir el significado de un sustantivo, delimitarlo. En cuanto al significado, la información que brinda es información importante. No la puedes omitir, ¿ya? No la puedes omitir. ¿Podrías obviarla? Tampoco, porque si tú la eliminas, no la mencionas, va a alterar significativamente al grupo nominal del cual te está hablando. Es diferente decir, ya te devolví los libros, que puede ser cualquier libro, a decir, ya te devolví los libros que me prestaste, porque ahí los estoy delimitando. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta sobre esta subordinada adjetiva especificativa? No. Vamos a ver la otra. La otra es la subordinada adjetiva explicativa, llamada también no restrictiva. Dice, brinda información adicional sobre el nombre, grupo nominal o pronombre. Modifica pronombres, nombres propios o comunes. Va delimitada por causas. Por ejemplo, Kylian Mbappé, quien nació en París, es un destacado futbolista. Quien nació en París te está dando una información adicional de Kylian. Es algo secundario. Si tú lo eliminas, no va a cambiar el significado de la oración, porque va a seguir diciendo que Kylian Mbappé es un destacado futbolista. Observas. O sea, no va a alterarse el significado del grupo nominal. Como es una información secundaria adicional, es normal que se presente entre comas. Él, cuyos hermanos estudian en San Marcos, es un empresario textil. Cuyos hermanos estudian en San Marcos es un elemento aclaratorio, adicional, secundario. No es indispensable para la oración. Por lo tanto, lo voy a delimitar por comas. Las comas son la marca de que estás frente a una oración, o mejor dicho, a una proposición que está presentando información secundaria adicional. ¿Ya? Muy bien. Ahora comprendes por qué se llama no restrictiva, porque no restringe al nombre, ¿ya? Amplía más bien su significado. Ok, te dice, tenemos nuestro primer ejercicio. En los siguientes enunciados, inserte los relativos dónde, qué, cuándo, cuál, cómo, cuyos, donde corresponde. A ver, tienen algunos minutos para que puedan hacer esa actividad.
Muy bien. A ver, chicos. Vamos a ver las respuestas. Ustedes corroboran con sus propias claves, ¿ya? El mes pasado cumplió 30 años, viajó a Francia. Como puedes observar, el mes pasado tiene valor temporal. Entonces vamos a emplear el relativo que tiene valor temporal, que es el cuándo. Las palabras aceptan morfemas flexivos son variables. Las palabras que aceptan, bien, que aceptan morfemas flexivos son variables. Amalia volvió a Ayacucho. Lo esperaban sus padres. Ayacucho tiene valor locativo porque es un lugar. Entonces vas a decir, ¿dónde? ¿Dónde? Y hay que hacer una corrección, ¿no? Donde la esperaban, ¿no? Donde la esperaban sus padres. Listo. Las personas maltratan a los animales serán sancionadas. Acá podríamos usar que las personas que maltratan. O también podrías usar el quienes. Quienes maltratan a los animales. ¿Ok? El restaurante tiene valor locativo. Por lo tanto, vamos a usar el pronombre ¿dónde? El restaurante ¿dónde? Se descompuso el auto, el cual, ¿no? El cual, porque te habla de un objeto, el cual tenía más de 15 años. Señor, la pared en la cual, ¿no? Porque incluso ahí está el artículo. Bien, en la cual se apoya está recién pintada. Los niños, padres firmaron la autorización, saldrá. Cuyos padres, porque aquí había que marcar la posesión. Cuyos padres. ¿Ya? Amigos, observen el modo cómo, porque te habla de forma o manera. ¿Cómo se prepara un pisco sour? Así quedaría. ¿Dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido? ¿Algo que no esté muy claro, chicos? Trabajamos nuestro siguiente ejercicio de aplicación. Te piden, ¿dónde hay oraciones compuestas por subordinación adjetiva? En la 1 y en la 2, ¿cuál de ellas es especificativa? Bien, a ver.
Muy bien. Veamos. Te pedí en la subordinación adjetiva. Dice, hay un inmenso parque donde vive Celia. En este caso, tu subordinada es donde vive Celia. Pero donde vive Celia te habla del verbo haber. No, no te está hablando del parque. Entonces descartas. Estoy en Piura, donde nació Miguel Grau. Acá sí tiene subordinada adjetiva. Porque donde nació Miguel Grau te habla de Piura. Entonces, esta es tu clave. Veamos. Le exijo, señor, que me muestre su brevete. No, esta es una subordinada sustantiva, ¿no? Le exijo eso. Bien. Date prisa, Ana, que van a cerrar el colegio. Este que van a cerrar el colegio no te está hablando de Ana. Entonces no puede ser una subordinada adjetiva. Descartamos. Estos son los fármacos que debes tomar. Que debes tomar si te habla de fármacos. Entonces sí está como una subordinada adjetiva. Bien. Número 2. Subordinada adjetiva especificativa. Por favor, dígale a Celia que no falte a clase. No, esta es una subordinada sustantiva. Lee libros cuyo contenido enriquezca tu léxico. Acá sí tenía subordinada adjetiva, ¿no? Porque está restringiendo a libros. No es cualquier libro. Es aquellos que van a enriquecer tu léxico. Luego, Fernando quiere más a su auto que a sus hijos. No, aquí lo que se hace es una comparación. No es subordinada adjetiva. A Delia le gusta la salsa, a su hijo el reggaetón. Acá no hay subordinación, es coordinación. Si recuerdas, es la yuxtapuesta. Agua Dulce es la playa donde solían veranear. Donde solían veranear está delimitando a playa. Y efectivamente está restringiendo su significado, ¿no? Profesora, Sí, te escucho. en el ejercicio 1, en la primera oración, ¿qué tendría que decir para que seas una subordinación adjetiva? Donde vive Celia tendría que hablarte de parque. Darte una característica de parque. Y un ejemplo, profesora, porfas. Bueno, tienes ejemplos Estoy en Piura, donde nació Miguel Grau. Donde nació Miguel Grau te habla de Piura. Es una característica propia del sustantivo. Pero donde vive Celia no es una característica de parque. Donde vive Celia te está hablando del verbo haber. Bien, Gracias, profesora. ok. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora vamos a trabajar las oraciones compuestas por subordinación adverbial. En este caso, la proposición subordinada va a funcionar como si fuese un adverbio. Por eso es importante que recuerdes la teoría del adverbio. Sintácticamente, el adverbio lo hemos definido como un modificador. Modificador de verbo, modificador de adjetivo y de otro adverbio. En este caso, la subordinada adverbial lo que va a hacer es funcionar como un modificador solamente de verbo. O sea, toda la información que te va a brindar la subordinada adverbial va a ser respecto al verbo principal. Lo que simplifica el tema, ¿no? Porque normalmente el adverbio como categoría te podía modificar a otras categorías. Pero acá simplemente te va a hablar del verbo. Y es más, su clasificación es semántica. ¿Eso qué quiere decir? Que según el significado que brinda o te aporta del verbo, lo vas a clasificar. Si te habla de lugar, pues va a ser locativo. Si te habla de tiempo, va a ser temporal. Si te inserta una causa, va a ser causal. Si te inserta una finalidad, va a ser de finalidad.
Y entonces su clasificación es bastante simple, ¿ya? Lo único que debes asegurarte es de estar frente a una oración compuesta y que la información que te brinde sea del verbo de la proposición principal. Esos serían los aspectos a tomar en cuenta, ¿ok? Nos dice, las proposiciones subordinadas adverbiales son aquellas que señalan las circunstancias en las que se desarrolla la acción de la proposición principal. Funcionan igual que un adverbio o una frase adverbial expresando circunstancias de tiempo, modo, lugar. Las vas a clasificar como locativas, temporales, modales, causales, de finalidad, condicional, consecutiva, concesiva y comparativa. Tienes la locativa. La locativa es aquella que te va a ubicar, dice espacialmente, el evento de la proposición principal. O sea, te va a decir dónde ocurre la acción. Te responde a las preguntas dónde, de dónde, por dónde, a dónde, hacia dónde, hasta dónde, en dónde, con respecto a la proposición principal. Por ejemplo, pasamos el verano donde lo habíamos planeado. Donde lo habíamos planeado te habla de verano. Bien. Usa como nexo el dónde. Tus nexos, aparte de dónde, puede ser por dónde, en dónde, hacia dónde, hasta dónde, ¿no? O sea, lo acompañas con una preposición para que pueda brindar mayor información. Por ejemplo, la cometa vuela hacia donde sopla el viento. Cruzaron el río por donde había menos peligro. Te seguirán mis recuerdos a donde vayas. Bien. Luego tienes la temporal. Te dice, señala el tiempo en que ocurre el evento de la proposición principal. Te responde las preguntas cuándo, desde cuándo, hasta cuándo, con relación a la proposición principal. ¿Cuáles son los nexos que puede presentar? ¿Cuándo? Antes que, después que, mientras que, en cuanto, apenas, tan pronto, luego que, desde que, hasta que, cada vez que. La gente se retiró del estadio cuando empezó a llover. Observa que cuando empezó a llover te dice el momento de la acción. Mientras se peinaba, sonreía tímidamente frente al espejo. ¿Cuándo sonreía tímidamente frente al espejo? Mientras se peinaba. Después de salir el sol, llovió con fuerza en aquella provincia. ¿Cuándo llovió con fuerza en aquella provincia? Después de salir el sol. Carmela, antes de almorzar debes lavarte las manos. ¿Cuándo debes lavarte las manos? Antes de almorzar. Entonces, todas estas proposiciones te van a hablar del momento de la acción. Por eso son consideradas como temporales. También puedes encontrar las modales. Las modales te van a decir la forma, cómo se realiza la acción. Bien, te va a responder al cómo. Tus nexos van a ser como, si, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual. Por ejemplo, presentó el proyecto de investigación como lo señaló su asesor. Entonces, como lo señaló su asesor, te dice la forma o manera cómo se realiza la acción. Delia, cepíllate los dientes según te explicó el dentista. Entonces, según te explicó el dentista, te dice la forma, cómo se va a realizar la acción. El alumno llegó montando en bicicleta a la academia. ¿Cómo llegó? Montando en bicicleta a la academia. Abrieron el cofre antiguo utilizando una ganzúa. ¿Cómo abrieron el cofre antiguo? Utilizando una ganzúa. ¿Ya? Todos te hablan de formas, maneras. Vas a encontrar también la causal. La causal te dice la razón por la cual sucede la acción principal. Te va a responder al por qué. Tus nexos son porque, ya que, puesto que, como que, a causa de que, en vista de que. Bien. Entonces, todos responden a la pregunta ¿por qué? Se suspendió el examen en línea porque se fue la luz eléctrica. ¿Por qué se suspendió el examen en línea?
Bien. Como recibí tarde la invitación, no pude llegar a tiempo. ¿Por qué no pude llegar a tiempo? Como recibí tarde la invitación. Puesto que era muy antigua, la casona se desmoronaba. ¿Por qué la casona se desmoronaba? Puesto que era muy antigua. No ha venido a clases debido a que estaba muy resfriado. ¿Por qué no ha venido a clases? Debido a que estaba muy resfriado. Muy bien. Los nombres, como te dije, de esta clasificación son muy evidentes, ¿ya? Porque es una clasificación semántica. Y hay otro detalle. Estas proposiciones subordinadas adverbiales se insertan por medio de las conjunciones subordinantes. ¿Ya? Las conjunciones subordinantes son las que van a introducir a estas subordinadas. Por eso es que en algún momento cuando trabajamos la conjunción te dije, ¿no? Esa es la base para la oración compuesta. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Tienes las de finalidad. Dice, expresa el propósito de la acción denotado por el verbo de la proposición principal. Te va a responder a la pregunta ¿para qué? Tus nexos pueden ser ¿para qué? ¿Con el fin qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con la intención de qué? ¿Con vistas a qué? O puedes tener con el objetivo de qué, ¿no? Madruga todas las mañanas para llegar temprano al trabajo. Tu nexo es el para, ¿no? Y te dice la finalidad. ¿Para qué madruga todas las mañanas? El policía lo detuvo con el objeto de pedirle su identificación. ¿Para qué o con qué objeto el policía lo detuvo? El niño lloraba para que su padre no lo deje en el jardín infantil. ¿Para qué lloraba el niño? Compró el terreno con la intención de venderlo dentro de unos años. ¿Para qué compró el terreno? Para venderlo dentro de unos años. ¿Bien? Entonces, esta subordinada adverbial lo que hace es introducir la finalidad o el objetivo de la proposición principal. También puedes encontrar a la condicional. Lo que hace la condicional es establecer un requisito o una condición. Tus nexos pueden ser sí, con qué, con tal de qué, a condición de qué, en el caso de que, cómo, siempre que. Si tienes alguna duda, pregúntasela al tutor. ¿Cuándo le vas a preguntar o en qué momento? Solamente si tienes una duda, está estableciendo el requisito. Siempre que no lo molestes, Gerardo es muy agradable. Siempre que no lo molestes es la condición. Cerrando la puerta no oirás el ruido de los vecinos. Entonces, en este caso, si cierras la puerta, es la condición para que no oyas el ruido de los vecinos. Nene, como me vuelves a gritar, no sales de casa. Como me vuelves a gritar, establece una condición. Bien. Por eso es que esta subordinada adverbial recibe ese nombre de condicional. Luego tienes la consecutiva. ¿Qué es lo que hace la consecutiva? Expresa el resultado, dice, de lo denotado por la proposición principal. Tienes el que es consecutivo, que aparece bajo la forma tanto que o tal que. Dice tantas mentiras que ya no le creen nada. A ese que está introduciendo la consecuencia. El niño ha comido tanto que ahora le duele el estómago. La consecuencia es que ahora le duele el estómago. Rosaura tuvo tal discusión con su padre que se puso a llorar. Que se puso a llorar, te dice la consecuencia. Llovió tanto en Chosica que se desbordó el río Rímac. Entonces, ¿qué se desbordó el río Rímac? Es la consecuencia. Recuerda que el que consecutivo se iba a presentar con la forma tan que, tal que, ¿no? O esas son las formas apocopadas. O podía aparecer como el tanto, tanto que, ¿ya? Así se presentaba la conjunción consecutiva. En este caso, la subordinada adverbial consecutiva
va a presentar ese tipo de nexo. Y como puedes notar, siempre establece una condición. No sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? Entonces seguimos. También puedes encontrar la concesiva. La concesiva es aquella que va a presentar un obstáculo o una dificultad para que se realice la acción principal. Tus nexos pueden ser aunque, si bien, aun cuando, aun si, a pesar de que, por mucho que, por más que. Aunque casi no había dormido, trabajó todo el día. O sea, a pesar de esa dificultad, se realizó la acción principal. Ganamos el partido a pesar de que jugamos mal. A pesar de esa dificultad, se realizó la acción. Si bien era fácil, no aprobó el examen de conducir. A pesar de que era fácil, ¿no? Por más difícil que sea el problema de física, lo resolveré. Por más que se presente ese obstáculo, se va a realizar la acción. Esa es la idea del empleo de estas concesivas, ¿ya? Introducen dificultades u obstáculos. También puedes encontrar las comparativas. Como el mismo nombre lo indica, en este caso se van a comparar proposiciones. Ojo, si yo te digo que se comparan proposiciones, entonces tú debes tomar en cuenta que lo que se van a comparar son verbos, ¿ya? Son verbos. Hay tres niveles de comparación: de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Por ejemplo, Milagros, eres más valiente de lo que crees. Ahí se están comparando dos proposiciones. Bien. Y hay superioridad, ¿no? Más que. Chosica está menos lejos de lo que pensaba. Tienes inferioridad, el menos que. César es tan responsable como lo fue su padre. Tan como, ¿no? Tan como. Comparativo de igualdad. Bien. Se nivela el significado de estas dos proposiciones de forma equivalente. Mi sugerencia aquí, para que no tengas dificultades, es que te asegures de estar frente a la comparación de proposiciones, o sea, de unidades sintácticas que contengan verbos. ¿Por qué? Porque también podemos hacer comparaciones de frases. No sé si recuerdan cuando trabajamos el grado comparativo del adjetivo, ¿no? Y por ejemplo, habíamos dicho, Juan es más veloz que su hermano. Y ahí también hay comparación, pero se están comparando frases. Aquí asegúrate de que lo que se estén comparando sean proposiciones, dicho en otros términos, que se comparen unidades que contengan verbos. Eso es lo que debes tomar en cuenta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, de esta clasificación de las subordinadas adverbiales? Bien. Es bastante simple en realidad. Es extensa, pero es simple. A ver, chicos, trabajamos nuestro tercer ejercicio. Hay que identificar las subordinadas adverbiales y luego clasificarlas. Bien, tienen algunos minutos. Mami, ¿aló? Ah, mami, es que Chile Bien, se fue un poco ¿tienes alguna nerviosa, pregunta? entonces. Creo que se encendió tu micro, Lady. No sé,
A ver, las analizamos juntos, ¿ya? Como llueve, prefiero quedarme en casa. Entonces, en este caso, tu proposición subordinada es como llueve. ¿Bien? Y como puedes observar, lo que está haciendo es introducir una razón, una causa, ¿no? ¿Por qué prefiero quedarme en casa? Porque llueve. Entonces, esta es causal. Si bien salí temprano, llegué tarde a clases. Si bien salí temprano, es mi subordinada. Bien. Pero me está presentando una dificultad, ¿no? Una objeción. Entonces, esta va a ser considerada concesiva. Carolina, te metes en donde no te llaman. En donde no te llaman, te dice el lugar de la acción. Por lo tanto, si te habla del lugar de la acción, va a ser considerada como locativa. Dalina estaba leyendo hasta que se quedó dormida. Hasta que se quedó dormida es la subordinada. Y te dice el momento de la acción. Si te dice el momento de la acción, entonces va a ser temporal. Temporal. La cúster alcanzó tal velocidad que se salió de la pista. Ese tal que nosotros habíamos dicho que lo usábamos para insertar una consecuencia. Por lo tanto, esta va a ser una consecutiva. El concierto fue más corto de lo que esperábamos. Acá hay una comparación. Hay una comparación en qué nivel más que es superioridad. ¿Ya? Entonces tenías comparativa. Con el fin de aprobar los exámenes, estudió mucho. Este fue el objetivo de la acción principal. ¿Ya? Entonces vas a decir que es de finalidad. Finalmente, como no llegues a la hora, no rendirás el examen. Esto establece una condición o un requisito. Era condicional. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Todo claro, mi. Listo. Muy bien. Siguiente actividad. Hay que identificar las subordinadas adverbiales en la primera y en la segunda verdadero o falso. De todas las subordinadas. A ver, analícenlo con calma.
¿Listo? A ver, en primer lugar, lo que tenemos que hacer aquí es identificar cuáles son las subordinadas. ¿Bien? Con tal de que no te vayas, aceptaré cualquier condición. Con tal de que no te vayas. Esa es la subordinada en esta oración. Ruth ganó un premio en el colegio recitando poemas. Recitando poemas es la subordinada, porque la proposición principal te dice que ella ganó un premio. Se fue al centro comercial para comprar un sombrero de verano. La subordinada es para comprar un sombrero de verano. Ahí está. Con tal de que no te vayas, te está indicando una condición, ¿no? Está estableciendo una condición. Entonces la vas a clasificar como condicional. Ruth ganó un premio en el colegio recitando poemas. Recitando poemas te dice la forma, cómo se realizó la acción, que es de ganar. Entonces va a ser de modo o modal. Para comprar un sombrero de verano te dice la finalidad, cuál era el objetivo por el cual se hizo la acción de ir al centro comercial. Entonces va a ser de finalidad. Tu respuesta correcta aparecía en David. Siguiente. Susel nos informó que al ponerse el sol, Laura sale a pasear por las calles de Miraflores. A ver. Tenemos. Al ponerse el sol es una subordinada. Bueno, que al ponerse el sol, ¿no? Todo esto es la subordinada. Bien. Muy bien. Luego tenías. Sale a pasear por las calles de Miraflores. Esta es la otra subordinada. Muy bien. Y acá adentro, aquí esta, al ponerse el sol, es otra subordinada. Ojo, ahí hay dos subordinadas. ¿Ya? Porque que al ponerse el sol, y toda, que al ponerse el sol Laura sale a pasear, toda es subordinada sustantiva. Bien, toda. Pero dentro de esa subordinada sustantiva tienes la adverbial al ponerse el sol y a pasear por las calles de Miraflores, que sería de finalidad, adverbial de finalidad. Bien. Entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Presenta dos proposiciones subordinadas? No, son tres. Toda la sustantiva y las dos adverbiales. Esta era falsa. Exhibe dos subordinadas adverbiales y una sustantiva. Efectivamente. Contiene una subordinada adverbial de tiempo. Al ponerse el sol, esa tenía valor temporal. Bien. Entonces, para realizar este tipo de ejercicio, lo que primero tienes que hacer es identificar. Tienes que identificar cuáles son las proposiciones subordinadas y luego ya las analizas respecto a la acción principal. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? Profesora, ¿cuál era Sí. la subordinada sustantiva? Ah, ya. La subordinada sustantiva es que al ponerse el sol, Laura sale a pasear por las calles de Miraflores. Toda esa es la subordinada sustantiva. Y la adverbial sería al ponerse el sol. Y a pasear por las calles de Miraflores. Son dos adverbiales. Ah, ya, mis, gracias. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver nuestras preguntas seleccionadas para esta clase. Tenemos 4 preguntitas. A ver. ¿Se observa mi pantalla, chicos? Sí, mis. Excelente. Excelente. Muy bien.
Tenemos la primera pregunta. Hay que clasificar a las subordinadas sustantivas. Si es adjetiva, sustantiva o adverbial. A ver, tienen algunos minutos para hacerlo.
Muy bien. Veamos. Te dice, de acuerdo con la función sintáctica que desempeña en la oración compuesta, las proposiciones subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. En tal sentido, relacione dichas subordinadas con sus respectivas clases. Luego señale la opción correcta. No recuerda dónde estuvo el día del crimen. No recuerda eso. Aquí tienes una subordinada sustantiva. En función de objeto directo, no lo recuerda. Este es el parque donde solía dormir Petizo. La subordinada es donde solía dormir Petizo. Bien. Entonces, en este caso, donde solía dormir Petizo, sí está caracterizando a parque, ¿no? Esta es una subordinada adjetiva. El niño lustrabotas juega fulbito donde quiera. Donde quiera se dice el lugar de la acción. Entonces, en este caso es una subordinada adverbial. Tu clave aparecía en 1B, 2A, 3C. Barquito. Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta 3. Te piden dónde habían subordinadas adjetivas. Recuerda que van a estar encabezadas por un pronombre relativo y su antecedente va a ser un sustantivo.
Veamos. La proposición subordinada adjetiva desempeña la función de un adjetivo, es decir, puede modificar o referirse a un nombre, pronombre o grupo nominal de la proposición principal. Según lo mencionado, señale los enunciados que presentan este tipo de subordinadas. A ver. A mi familia le gusta ir más a la playa que al cine. Ya, en este caso no tenías subordinada adjetiva, ¿no? Acá más bien tenías, en realidad había una oración simple, ¿no? Solamente había, perdón, sí tenías tus dos verbos, gustar e ir. Ya, sí había oración compuesta, pero lo que no había era la subordinada adjetiva. A mi familia le gusta eso, acá tenías una subordinada sustantiva. Se retiraron del estadio cuando terminó el partido. La subordinada es cuando terminó el partido y te dice el momento de la acción. Entonces es un adverbial. Fue clausurada la piscina donde solíamos nadar. Donde solíamos nadar sí te habla de piscina. Entonces sí está como proposición subordinada. Eva tuvo 2 hijos a los cuales llamó Caín y Abel. A los cuales llamó Caín y Abel te habla de hijos. Cumple. Hay subordinada adjetiva. Ana, que llegues temprano a clases es necesario. Eso es necesario. Esta era sustantiva. Bien. Entonces, 3 y 4 eran las oraciones que presentaban proposiciones subordinadas adjetivas. Tenían sus relativos y te hablaban de un antecedente nominal. ¿Listo? Vamos con la pregunta 5. Hay que clasificar a las subordinadas adverbiales.
¿Listo? Veamos. El policía dirigió su mirada hacia donde se oían gritos. Hacia donde se oían gritos, se dice el lugar de la acción. Rosita hacía los deberes mientras escuchaba música. Mientras escuchaba música, te dice el momento de la acción. Es temporal. A fin de programar mis actividades, usaré una agenda. A fin de programar mis actividades, te dice el objetivo de la acción. Es de finalidad. Celia, como no has estudiado nada, has desaprobado. Esta subordinada lo que hace es introducirte la razón. Entonces es causal. Tu respuesta aparecía en 1B, 2C, 3D, 4A, dadito. Última preguntita. Te pedían las oraciones compuestas por subordinación adverbial. ¿Cómo se clasifican? Veamos. Se divierte jugando al fútbol con sus amigos los fines de semana. ¿Cómo se divierte? Jugando al fútbol con sus amigos los fines de semana. Este es modal. Saliendo de la feria de los libros, me encontré con algunos amigos. ¿Cuándo? Saliendo de la feria de los libros. Te indica el momento. Entonces eran modales y temporales. ¿Bien? Bien, chicos, no sé si quedó alguna pregunta. Antes de terminar con nuestra clase, recuerden que este es el último aspecto que trabajamos del componente sintáctico. Ya la próxima clase vamos a trabajar el último tema de escritura. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.